Muy buenas tardes a todos, bienvenidos otra semana más al podcast de los patos. Y esta vez no solo me acompaña mi gran Pepito Grillo, Ezio Maya, sino que traemos un invitado jugoso que tiene mucha historia, no solo en los juegos de cartas, sino que también en los juegos, en los videojuegos en general y en los esports. Caster en la LVP hace ya bastantes años, coach de League of Legends, coach de Valorant también si no me equivoco, jugador de golf y ahora jugador de Rebound. Bienvenido a Future. Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por invitarme, un placer. Nada, el placer como siempre es nuestro. Y nada, cuéntanos un poco cómo es que pasas de esta imagen, ¿no? Un poco de caster a ser coach de League of Legends. En mi caso que ya llevo varios Ujú. años jugando en League of Legends y siguiendo la escena competitiva. Lamentablemente la LVP, como ya sabemos, pues ha desaparecido en este último mes, ha cerrado. Pero cómo pasas de estar casteando partidas a ser la mente pensante de los equipos y ahora a estar jugando las cartas. Ujú. Bueno, cuando yo casteaba siempre había tenido el gusanillo y yo siempre lo decía cuando hablamos fuera de cámaras de que a mí me gustaba más la competición por dentro. Yo al final siempre he competido desde que era muy pequeño, empecé a jugar a balonmano con 5 años y estuve hasta los 19, 20 y era algo que llevaba dentro de mí. O sea, yo sabía que en algún momento iba a dar el paso y al final, bueno, pues se produce un poco antes de lo que yo esperaba por mi salida de la LVP junto con Quentin, ahí a finales de 2018. Me doy como unos meses para pensar. Estaba haciendo contenido, estaba jugando mucho Rankeds, estaba en Diamante 2, haciendo streaming y demás. Y me llegó una llamada de Araneae por aquel entonces, que estaba de manager en Mad Lions. Él había venido de entrenar a ese equipo de Mad Lions con Nemesis y demás, que fue muy conocido porque ganó en España y fue a jugar el European Masters. Y este era como el siguiente Mad Lions que se estaba reconstruyendo. Con Falco, con Samux. En medio estaba Pretty, el jungla era Blurthor y en top estaba Yopa, que en paz descanse. Y nada, me habló y me dijo que estaban buscando entrenador, que había pensado en mí y que si quería ir una semana a la casa de Mad Lions con todo pagado a probar y sobre todo a aprender, porque bueno, sí que tenía conocimientos de League of Legends, pero no tiene nada que ver los conocimientos de caster con los de un entrenador, ¿no? Le dije que sí, estuve por allí, la experiencia fue muy buena, aprendí mucho, al final por temas de presupuesto, Mad Lions no fichó a ningún entrenador ese split. Estaba entre yo y Quaye, que era otro chico que estaba en Fnatic hace tiempo. Y no ficharon a ninguno de los dos, pero como que eso me abrió un poco ya el gusanillo a querer dar el paso, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino que puse el típico tweet de que estaba buscando equipo, me llegó la oferta de Monkeys, hablé con otros equipos, al final se cerró con Monkeys y empezó un poco la rueda. Como tú dices, pasé por UCAM, después tuve ahí un periodo de un año que me lo tomé un poco más sabático y después de eso me pasé al Valorant. Cuando se acabó la etapa en Valorant, yo creía que se estaba acabando por sobre todo cómo estaba el ecosistema de esports en España, decidí que, bueno, pues que quería empezar a tener un poco más de tiempo para mí también, porque te vas haciendo mayor y empieza a ser necesario. La vida de los esports es muy sacrificada. Y me busqué un trabajo normal, que ahora trabajo en marketing, en una empresa que es Siroco, de ropa deportiva. Y bueno, empecé a ver con qué hobbies lo podía compaginar, ¿no? Y justo llegó una época también en la que me dio mucho por jugar a las Magic, empezar a jugar torneos y demás. Y hasta ahí fue un poco la transición desde los esports a empezar a jugar a las cartas. Claro, al final, la imagen de una bestia competitiva, como yo creo que, al menos desde mi punto de vista, siempre he visto en ti, ese jugador que trata de dar siempre lo mejor, que trata de conseguir los mejores resultados, esforzarse por mejorar día a día, enfrentarse a los mejores, tal. Yo creo que es un poco esto que estás enfocando ahora mismo al rebound, ya moviéndonos un poco más al tema de las cartas, de ese paso que has contado. Ujú. Eh, claro, ¿cómo se prepara un jugador como tú para algo tan importante como va a ser este torneito de colegas en Ujú. Estados Unidos? Pues creo que hay como cosas en las que ya tenía como mucha ventaja y no tengo que hacer prácticamente trabajo y otras en las que tengo que hacer catch up con otros jugadores de cartas, ¿no? Porque, bueno, al final mi experiencia con las Magic han sido como 2 años, un año y medio largo, donde la primera semana en el Arena cogí Mítico, que es como Challenger en el LoL. La siguiente semana ya estaba en Mítico 250 para clasificarme directo a torneos gordos, pero bueno, luego me descargué el mall y empecé a jugar contra la gente buena de verdad y me di cuenta de que había mucho por mejorar y nunca he llegado a jugar un torneo presencial
oficial de Magic. O sea que mi primera vez iba a ser con Riftbound. Creo que en cuanto a preparación mental o temas de nervios, creo que es algo en lo que tengo mucha ventaja porque pues cuando ya has jugado un partido de Valorant con un estadio lleno, con 7.000 personas gritando y muchísimos miles de euros en premios en juego, pues jugar las cartas con una persona delante en una mesa no te va a poner nervioso, y creo que ahí hay mucha ventaja. Pero creo que he tenido que descubrir un mundo que es sobre todo cómo te preparas un torneo de cartas, ¿no? Sobre todo en Riftbound, que creo que la situación es especial. Al final el juego salió en China, no ha salido en Occidente. Encontrar una pool de jugadores de Occidente buena con la que testear es un poco más complicado. La situación geográfica de vivir en Asturias al final te limita un poco porque siempre como que la pool grande de jugadores está en Madrid y Barcelona. Y son un poco, pues, problemas a los que me he tenido que enfrentar y donde creo que estoy un poco por detrás, y también que yo no voy con la experiencia de saber lo que es jugar 7 mejores de 3 seguidos con mucha tensión encima, ¿no? Porque lo más cerca que he estado, pues es estas semanas jugando los Nexus Knights, pero juego 4 y no hay el mismo nivel de tensión. Al final estás jugando por unos sobres y me da igual perder que ganar. Estoy jugando más por aprender que otra cosa. Entonces, bueno, un poco como lo enfoqué desde el principio, fue que tampoco quería matarme jugando mucho a Riftbound antes de la salida. De hecho, cuando fuimos a Alicante, todos los creadores de contenido de español, yo no había jugado todavía una partida física en Riftbound. Porque sé que eso pues me iba a matar un poco, primero la motivación y luego la capacidad de meterle muchas horas seguidas durante unas cuantas semanas seguidas, ¿no? Por ejemplo, sé que Pochipón, antes de que saliese de Riftbound, tenía 600 horas en el TTS, yo fui con 0. Y creo que hice lo correcto. Cuando quedaba un mes y medio, pues empecé a pisar un poco el acelerador y a empezar a jugar. Y al principio hice como una preparación muy específica, que era, bueno, pues quiero jugar las máximas horas posibles para familiarizarme yo con las mecánicas y familiarizarme también contra todos los mazos que haya, ¿no? Quiero que todo el mundo me juegue todo, jugar contra gente muy buena, jugar contra gente muy mala e ir mejorando yo. Cuando pasen 2 semanas, empiezo a afinar las cosas. Y ahora ya estoy en un punto en el que quedan 2 semanas y que la preparación está siendo mucho más específica, ¿no? Pues me he buscado un grupo de gente que sí que es muy buena con la que juego habitualmente, con la que discuto líneas, con la que estoy todo el día hablando. Y días antes de Houston, que yo me voy a Madrid por unas cosas de trabajo, ahí vamos a cerrar 2 tiendas por la tarde para traer un grupo de jugadores, testear en físico, y vamos a intentar simular lo que sería un poco la experiencia de Houston, que va a ser, pues eso, jugar 6-7 horas seguidas sin parar mejores de 3. Me van a ir rotando diferentes jugadores para que yo esté cansado y ellos no. Y van a jugar un poco, pues, los mazos contra los que me quedan por jugar o los matchups que no tengo quizá tan claros, ¿no? En ese sentido, pues sí que creo que he tenido que hacer un poco de catch-up. Y luego otra cosa que yo tenía como en mi cabeza es que yo también quería que todo el mundo que estuviese alrededor, ya que yo no puedo disponer de una pool de jugadores chinos contra los que testear que lleven 4 meses jugando, es, vale, quiero hacer al grupo de españoles que le interese el Respawn lo mejor posible, lo más rápido posible. Y de ahí fue donde surge un poco la idea de, pues me voy a crear un canal de YouTube, voy a traer gente al Discord, voy a forzarles a jugar partidas, voy a darles incentivos para que jueguen, voy a intentar compartir un poco el conocimiento, porque yo no voy a Houston a competir con ningún español. Entonces a mí lo que me interesa es que la gente que esté cerca mío sea lo mejor posible jugando, para que me pongan lo más a prueba posible, ¿no? Para que el día que llegue pues lo pueda hacer lo mejor posible. Y eso fue un poco como lo planteé yo en mi cabeza y cómo ha sido estas semanas. Claro, y o sea, al final, contigo lo hemos hablado varias veces, ¿no? Ese mirror de Kai'Sa a veces resulta un poco complicado de practicar, sobre todo por la propia dificultad que te propone el deck. Tú mismo me lo dijiste hace un par de días, que es un deck que te permite tantos errores como errores esté cometiendo tu rival. Si tu rival no comete errores, tú no puedes cometer ningún error. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que Kai'Sa es posiblemente el deck tier 0. Pero viene un poco a raíz de que, como has comentado, el juego ha salido en China. ¿Cómo ves esa evolución del meta chino? Te hemos visto comentar esas finales del Nacional, si no me falla la memoria, en ese matchup tan clásico que probablemente veamos repetidas veces durante este set de Kai'Sa contra Yi. Te hemos visto no solo comentarlo, sino analizarlo. ¿Cómo ves ese paso de la salida del juego en Europa? ¿Qué cosas están cambiando respecto a cómo hemos visto todo ese juego desde hace ya varios meses en China? Yo creo que, bueno, ha habido como muchas opiniones y yo he escuchado de todo y también he leído de todo. Creo que en China hay menos mazos representativos de los que realmente hay. Yo estoy seguro de que, por ejemplo, tanto el caso de Ahri como Yasuo son 2 buenos mazos que cuando haya jugadores muy de nicho que encontremos en Occidente jugándolos van a dar como un salto de calidad. También me da la sensación de que puede pasar con Darius.
Pero bueno, en cuanto al tier 0 sí que no tengo dudas, o sea, sigue siendo Kai'Sa, solo que creo que se va a abrir como un poco más las miras, porque faltan buenos jugadores de otro tipo de mazos. Me da la sensación de que el nivel de China es muy variado, también porque es el principio del juego y que va a pasar un poco lo mismo en Houston. O sea, en China hay jugadores muy buenos, creo que su Garcero que gana el Nacional juega la Kai'Sa clínica y sus decisiones hay gente que no las entiende, o yo he visto gente muy buena aquí en Europa y en Norteamérica criticarlas porque creo que no las entienden de lo bueno que es él. Y están todavía como un paso atrás en cuanto a conocimiento se refiere. Pero también creo que hay gente muy mediocre en los nacionales de China. Al final, cuando son torneos de tantas personas y el juego lleva tan poco tiempo, pues digamos que la muestra se esparce mucho, ¿no? O sea, hay gente que está muy adelante en cuanto a conocimiento y hay gente que está un poco por detrás. He visto gente cometiendo muchos fallos, he visto gente que no tiene las líneas preparadas de matchups que son prácticamente obligatorios que te lo sepas con ese mazo, y creo que en Houston va a pasar un poco lo mismo. O sea, va a haber gente que no ha salido todavía a jugar ningún torneo de Riffon prácticamente, que llevan chapados en Discord 5 meses preparando Houston y que vienen de jugar a otros juegos de cartas, vienen de jugar a Magic, vienen de jugar a Flash, vienen de jugar a Lorcana y que van a ser muy buenos. Pero también al ser el primer regional creo que va a ser también un torneo donde va a tener mucha pool de jugadores que va a ir for fun, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de todo y creo que es importante empezar el torneo bien y meterte como en la pool esa de jugadores que va 2-0, 3-0, porque te vas a meter como en la bola de la gente que sabe jugar, que tiene mucho testeado, y creo que va a ser como una brecha que se va a abrir muy rápido, ¿no? Por la parte de abajo del suizo va a haber gente muy nueva y por la parte de arriba va a haber gente que seguramente lleva casi tanto tiempo preparándose como la gente de China. Sí, sí que es cierto que al final cuando entras en esa bola, a mí me ha pasado, por ejemplo, en europeos europeos, en Challenge de Lorcana, que es un poco el equivalente a ese torneo europeo fuerte, que una vez que vas con buenos números, la gente a la que te enfrentas ya son conocidillos, ya ves cómo juegan, pues eso, de esa forma clínica que tú dices. Y lo que sí que he visto es que cada vez en Lorcana y en otros juegos, si no me equivoco, el campeón del año pasado de Magic era español, si no me equivoco. No estoy tampoco tan puesto en Sí, Magic, pero creo recordar que sí. sí, tal ahí. Y en España, en Lorcana, por ejemplo, hemos tenido campeón europeo, que fue Domingo. Veo que el nivel de España en cuanto a los TCGs y en cuanto a los eSport está subiendo bastante. También en el Mundial de LOL no ha habido malos resultados de los españoles. No sé cómo ves tú esa visión, ese crecimiento de España dentro de los TCGs y dentro de los eSports. Ujú. Yo creo que España, en cuanto a relación de lo grande que es el país y pool de jugadores, en TCG seguramente somos el mejor país del mundo. Porque no tenemos tanta pool de jugadores, ni es un país con tantos millones de habitantes. Si nos comparamos con Norteamérica, somos enanos. E incluso países como Francia, que no hay tanta diferencia de habitantes, en Francia sí que hay mucha más gente jugando a las cartas. Pues creo que somos el mejor país. Creo que al final lo de la picaresca española existe de verdad. Creo que somos buenos para juegos de cartas, somos buenos para juegos de pensar. Y ahí, desgraciadamente, y yo ya me encontrado en Respawn como un par de ocasiones, de este sentimiento de gente como renegando un poco la comunidad española, de los creadores españoles, por las opiniones que pueden tener, y nada más lejos de la realidad. Creo que en Magic tenemos grandísimos jugadores, o sea, como tú dices, Talai fue campeón del mundo por segunda vez el año pasado. Es uno de los mejores jugadores de la historia de Magic y es un futuro Hall of Famer si vuelven a abrir esa sección de Magic. Tenemos otros 10 chavales a día de hoy que juegan siempre los Pro Tours, que consiguen buenos resultados. En Flash tenemos gente muy buena, tenemos a Pablo Pintor, Mariano, que es amigo mío, que estuvo jugando el Mundial hace una semana. En otros TCGs no tengo tanto conocimiento de causa, pero sé que tenemos una pool de españoles muy buenos en todos, tanto Pokémon, Lorcana, Digimon y demás. Y también en One Piece. Y creo que en general España es muy buen país, tanto para esports como para cartas. En esports pues exactamente lo mismo. Creo que todos los que nos interesa mucho el LoL desde hace unos años vivimos esa época del Giants de 5 españoles en la LCS europea, que era un equipo que nos ilusionaba mucho, pero en cuanto a resultados estaba muy lejos de lo que estaba arriba realmente. O sea, no podían competir con un CLG Europa, bueno, Alliance por aquel entonces, no podían competir con un Fnatic, era imposible. Y ahora tenemos un equipo otra vez de 4 españoles que está compitiendo con eso, con staff español además. Y eso era completamente
prácticamente impensable. Entonces sí que creo que somos un país que tenemos el talento, que muchas veces no nos lo creemos y que también a veces nos falta un poco unión y apoyar a los nuestros. Sobre todo es un poco algo que estoy notando con Riftbone, que no noto en Magic, que todo el mundo de los españoles que compite habla muy muy bien. Creo que en Riftbone hay un poquito más, no sé, de envidia y de la comunidad del LoL, que es un poco más tóxica que la de los juegos de cartas, que está transportándose hacia Riftbone. Ujú. ¿Cómo enfocas, por cierto? Porque pues, hasta donde tengo entendido eres de ese pequeño grupo de 5, 6, 7 creadores que tenemos en España, el único que está un poco más centrado en este ámbito competitivo, pues como viendo esos torneos de China, hace un par de semanas viendo el torneo de 3K de Luxury, el único que tengo entendido figura pública que va a ir a Houston. ¿Cómo enfocas un poco el hecho de que toda tu creación de contenido se base más en ese ámbito de líneas competitivas? Vamos a analizar este gameplay en concreto de Omega Cero que ganó el regional. Vamos a ver cómo puede funcionar la Caixa en este aspecto. Vamos a organizar este torneo competitivo y luego posteriormente organizar un máster como estás haciendo ahora en Discord. ¿Qué es lo que te lleva a enfocar todo tu contenido y tu creación a voy a hacerlo en un ámbito exclusivamente competitivo y no tanto a vamos a abrir sobres o han salido estos spoilers, vamos a hablar de ellos? Bueno, o sea, la respuesta más fácil es que no me gusta nada que no sea competir. O sea, a mí el juego, si Respawn no tuviese torneos anunciados, yo no ni probaría Respawn. Igual que si Valorant no hubiese tenido competitivo, tampoco hubiese probado el Valorant y seguramente tampoco hubiese probado el League of Legends. No es la parte que me llama, la del juego, la de comunidad o la de enseñar cosas. O sea, a mí no me hypea saber las cartas que van a salir en set 2, pero sí me hypea el saber cómo pueden combinarse en el futuro para tener una ventaja y llegar al primer torneo sabiendo más que los demás. Entonces, yo creo que al final es importante cuando creas contenido y cuando haces cosas que se transmite un poco la pasión por lo que tienes. Y creo que para enseñar cartas o para crearte decks anti-meta o cosas así, pues hay gente muy buena en España que comunica muy bien, que le gusta ese tipo de cosas y que le gusta romperse la cabeza con ese contenido. No me meto en ese terreno porque creo que competir contra ellos es perder o que tampoco tengo mucho que aportar, porque sí que es verdad que nos llevamos muy bien y no competimos directamente, ¿no? Pero bueno, al final pues tú siempre quieres que a ti te vean y que la gente tenga buena valoración tuya. Y donde yo sé que puedo aportar mucho y que otra gente pues va a tener esa dificultad que tengo yo a la hora de meterme en otros terrenos es con el tema de la competición. A mí no me duele quedarme hasta las 6 de la mañana viendo un torneo, pero no me levantaría a las 9 de la mañana para ver unos spoilers. Entonces hago las cosas que sé que me gustan, que me motivan y donde yo creo que puedo aportar y así construir pues un poco esa imagen de, oye, pues si quieres ver una lista muy buena de Ari o quieres aprender a jugar Bolívar, pues seguramente no encuentres en mi canal porque son cosas que ahora mismo no están en el meta y que no se demandan tanto en el competitivo y hay gente mejor que yo que lo va a hacer. Pero si quieres ver lo que pasó en X torneo en Kuala Lumpur, pues va a estar en mi Discord. Si no está un vídeo subido en YouTube, pues seguramente lo hayamos comentado en Discord tanto por escrito como en directo, ¿no? Ujú. Yo Sí. creo que al final, lo que hablábamos antes, eso para un animal competitivo, para una escena competitiva, es algo maravilloso, es algo que aporta mucho, es algo que aquí lo que es en castellano, pues por suerte te tenemos a ti comentando esas partidas, el resto de creadores se dedican a otro tipo de cosas que lo que tú dices también aportan gran parte a la comunidad, pero de otra manera. Yo, en lo que a mí se refiere, yo soy jugador más competitivo, como tú bien dices, al final yo de lo que disfruto es más que de los spoilers de, en el caso del Orcana o en el caso de la de Riftbound, ver las cartas cuando ya han salido todas y ver cuáles tienen posibilidades. En formato limitado, cuáles se pueden jugar mejor, peor. Al final, eso es lo que gusta, lo que puede hacer, Ujú. digamos, ese salto competitivo, es estudiar las cartas, ese saber qué hacen, cómo se enfrentan a ellas. En Riftbound lo que preocupa es un poco la falta de material. ¿Cómo nos podemos preparar en Riftbound para esa falta de material? ¿Y cómo ves sobre todo el futuro nacional de Riftbound? Sí que es verdad que esto de falta de material es Ujú. un problema mundial, digamos, pero ¿cómo podemos enfrentarnos aquí en España a ese problema para que la comunidad siga creciendo, para que la comunidad, pues eso, siga alcanzando unas metas competitivas bastante altas? Sí. A ver, yo creo que el tema de la falta de material vamos a tener que lidiar con ello todavía un par de sets hasta que se baje la burbuja del hype. Creo que la gente que ya venía muy preparada, sabe que el juego estaba en China, ya hace muchos meses que ha hecho las reservas, no habrá tenido tanto problema. A la gran mayoría les habrá llegado las cosas, pero sé que hay gente que no. Pero claro, a la gente que le ha llamado el juego el día
26 de octubre, porque ha empezado a encontrarse muchísimo contenido en YouTube, en Twitter, en redes sociales, pues a falta de 5 días era imposible conseguir absolutamente nada. Y creo que eso ahora mismo no se puede lidiar con ello. Hay que confiar un poco en los esfuerzos de Riot. También creo que empezar a planear las cosas con mucha antelación. O sea, lo del set 2 hay que tenerlo ya reservado. Y luego para la gente que le interesa competir, al final que no tenga prisa, porque yo, por ejemplo, sí que he abierto muchas cajas y he comprado mucho material porque al final quería crear algo de contenido alrededor y por quitarme un poco el gusanillo de abrir cosas y ver lo que te toca. Pero luego es verdad que las cartas que a mí me faltan del mazo que quiero llevar a Houston, pues me las he tenido que pagar a tocateja, ¿no? Que es una opción que siempre te va a quedar. Viendo los precios a los que nos hemos enfrentado en Set 1, que parece que van a ser los más altos, porque después la demanda va a ser inferior, 400 euros el mazo no está tan mal si lo comparas con otros TCGs. Yo al menos vengo de Magic, donde pues es un buen deck de Modern, se te puede ir a los 1200, 1500 euros. 400 son precios de mazos de estándar. Entonces, bueno, creo que está un poco de dentro de las líneas de la competencia y a mí me da la sensación de que en Set 2 va a ser un poco más bajo, en Set 3 va a ser un poco más bajo. Y también entender para qué quieres las cartas. O sea, yo a día de hoy, si fuese una persona de España y no voy a Houston y lo único que hago es jugar a Nexus Knights, de momento a mí me da igual tener el mazo de Kai'Sa III que estar jugando un mazo de Lee Sin que me jugué en la presentación y que lo he mejorado con 4 o 5 cartas que me han costado 10 euros. Porque no hay... O sea, no hay un paso más allá. Yo voy a ir a la presentación y si la gano me voy a llevar 3 sobres más que tú, pero los dos vamos lo mismo, ¿sabes? Ni yo me llevo el 1-0 Houston por jugar un Nexus Knights, ni tú por haber perdido en el Nexus Knights o no haber hecho un 4-0, no estás dejándote de clasificar para un nacional futuro, ¿no? Entonces, al final, el regional de Europa es el del set 2. Queda mucho tiempo. Yo creo que va a llegar bastante reimpresión del set 1. Creo que en el set 2 va a manejar un poco mejor también las expectativas las tiendas. Y creo que eso va a hacer que falte menos material. Porque sí que es verdad que yo he leído de tiendas que les han hecho allocation del 90% del material, que han pedido 1000 cajas y les han dado 100, o que han pedido 100 cajas y les han dado 10. Creo que ahora que ya saben un poco cómo funciona la cosa con las distribuidoras en Riftbound, pues se van a poder preparar mejor. Yo creo que la cosa va a ir a mucho mejor. Y a la parte de cómo veo el futuro de Riftbound en España, yo personalmente muy bien. O sea, yo noto que hay mucha comunidad, que hay mucha gente interesada, más que en ningún otro juego de cartas. O sea, creo que el hype del principio se ha aprovechado bien. La parte o la guinda del pastel hubiese sido que todo el mundo que hubiese tenido hype por el juego hubiese tenido el acceso al material, que es la parte que no se ha conseguido. Pero bueno, yo sí que leo a mucha gente y escucho a mucha gente que nunca había jugado un juego de cartas, que Riftbound es su primer TCG y que ya ha ido a tiendas a jugar, que se lo ha pasado bien, que empieza a romperse un poco la cabeza viendo cómo puede mejorar el mazo, que es un poco, yo creo, la carta ganadora que traía Riftbound sobre la mesa con respecto a otros TCGs. Es muy difícil que Magic enganche a un ya nuevo jugador a jugar a Magic. Todo el mundo que está jugando a Magic ya ha jugado o las conocía de antes. Pero creo que Riftbound trae sobre la mesa de los TCGs a mucha gente que nunca ha jugado un juego de cartas en su vida, pero por la IP del LoL y por ver los personajes de LoL en cartas sí que les llama a la puerta. Y al final eso yo creo que va a ser la gran ventaja que tiene y por eso le auguro un muy buen futuro, al menos los primeros años. Después va a depender un poco de las decisiones que tome Riot, de las decisiones que tome VS, pero vamos, al principio, solo por la pool de tantísima gente que quiere jugar al juego va a ir bien, eso seguro. Pues nada, yo creo que con esto podemos terminar por hoy. La verdad que espero que haya sido una conversación bastante enriquecedora para todos, así como para todo aquel que nos esté viendo. Por mi parte, nada, agradecer el esfuerzo que supone organizar torneos y mover este ámbito competitivo español. Creo que es para el bien de todos que el nivel del jugador español medio sea el más alto posible. A mejor sea el jugador español medio, mejor seremos a todos los demás. Y no sé si queréis añadir algo más como este último minuto de oro que podemos empezar a añadir. Yo antes de nada me gustaría decirle a Future que por favor nos guíe un poco en ese Discord suyo, en esa Time Chamber tan buena y tan potente, que está empezando ya a organizar torneos, que se está juntando gente competitiva y que cada vez el nivel sube. Y por supuesto a la parte que sus redes, etcétera, por si alguien, cosa rara, pues seguramente sea al revés, pero si alguien de aquí no lo conoce, por favor que vaya para allá si está interesado en Riftbound, porque ese canal tiene pinta de ser una locura de que hay futuro, ya lo es. O sea que no sé cómo, qué quieres decir, Future. Pues nada, podéis encontrarme en FTR Format en redes sociales, el canal de YouTube es FTR TCG y ahí tenéis también el link al
Discord, y de hecho cuando estéis viendo esto pues seguramente se habrá subido un nuevo vídeo porque creo que se publica como en 5 minutos. Así que nada, nos vemos por ahí. Muchas gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien en la charla y nada, nos vemos en la próxima. A ti, muchas gracias.